La buenas noches. Tu opinión también cuenta. El ciclo del verano viene. Bueno, el verano lo tenemos aquí, ¿no? Pero para este programa todo el mes de agosto pues estaremos, digamos, en stand-by. Pararemos un poquito. Y como decía, hacemos el último de este ciclo para comenzar después en septiembre, si todo sale bien, si Dios quiere. Así hago la presentación de los contertulios de esta noche. Paco Gómez, buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. José Luis Rodríguez, buenas noches, Paco. José Luis. Hola, buenas noches a todos. Y Paco Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, España, joder, hay que ver la que hay día. Aquí no se salva ni Dios, vamos. ¿Usted esperaba ahí lo de este hombre, lo del honorable Jordi Pujol? ¿Lo esperaba ahí, sinceramente? Bueno, yo no. Yo sé que tuvo problemas en banca catalana hace tiempo, pero no sé por qué, de estas personas que da la sensación de que él, no tanto su entorno familiar, que es otra cosa, no iba a tener el problema que ha aflorado. Yo, la verdad, he sido sorprendido, lamentablemente sorprendido por la noticia, ¿no?, de Jordi Pujol, un hombre que, bueno, pues ha dirigido los destinos de Cataluña durante muchísimos años y que era un poco un referente precisamente para el catalanismo, y que se ve ahora envuelto en esta situación, pues la verdad ha sido una triste sorpresa para mí. Situación además más grave de lo que en principio se piensa. Grave digo en el sentido porque tener 34 años en paraísos fiscales, una pasta, una cantidad importante, ¿no? Y decir además, es que yo no sé, ¿no?, que no vio el momento, no le di tiempo, no, después de 34 años, eso es un insulto, digamos. A mí lo que me parece más grave, Pepe, independientemente de que sea una sorpresa, como dice José Luis, porque para mí ha sido una sorpresa. Yo considero a Pujol, desde el punto de vista político, un personaje de la transición fundamental, creo yo, muy, muy importante. A mí lo que me ha sorprendido, independientemente de que haya reconocido que tenía dinero en paraísos fiscales, que me ha sorprendido que haya reconocido con toda la naturalidad del mundo que el dinero procedía de cobrar la famosa comisión el 3%, ¿no? Del 3%, que Pascual Maragall lo destapó en el Parlamento catalán, y un poco más y se lo comen, y lo reconoce con toda la naturalidad cuando ya no era legal. Además, cobrando la comisión cuando no era legal. Es decir, que a sabiendas de que no era legal, a sabiendas de que el dinero que cobraba no era A, sino que era B, pues a sabiendas lo ha mantenido oculto durante un montón de tiempo. Para mí es una sorpresa muy, muy desagradable, porque estamos en un proceso en el que da la impresión de que todos los políticos son corruptos, y al final pues vamos a tener que decir que de verdad que son todos corruptos, porque no sabemos exactamente por dónde va a salir la gente. Y yo, la verdad es que para mí ha sido muy desagradable, y además que rompe un montón de principios que yo creo que eran intocables. Pero bueno, yo creo que Paco hasta servía de referencia para indistintamente del catalanismo que defendía y tal, pero servía más de una vez como referencia para mantener la España actual, ¿no? Y sin embargo el golpe ha sido sobre todo para él. Bueno, yo creo que la España actual no la mantenía Jordi Pujol. Era un referente, ¿no? Sí que fue un personaje, yo estoy de acuerdo con José Luis, en que fue un personaje muy relevante en la transición, pero al final se destapan las cosas. Quizá este juego del independentismo y demás era esa nube de humo que se echa, pues para que no se vean otras cosas. Efectivamente, Pascual Maragall lo destapó, era Vox Populi en Cataluña. Él lo dijo públicamente y tuvo hasta que disculparse, cosa que después se ha visto que no tenía motivo, ¿no? Que lo haya reconocido
es la verdad es que sorprendente, y de casta le viene al galgo, porque esto es un tema, debe ser, no sé si es genético de la familia Pujol o genético de la política catalana o de la política en general, no lo sé, pero vamos, desde luego un tema genético en ellos sí es, porque el padre ya sacó dinero fuera de España, él lo ha mantenido y los hijos ya no te cuento, porque no hay un hijo que no esté salpicado por algún problema. El que no está con la ITV está con otra cosa, y el que no ha sacado dinero de España o el que no ha traído dinero aquí, como contó la Y el otro día escuché a la expareja, sí, la escuché contando una cosa curiosísima, como que se lo traía de Andorra aquí. Sí, pero escuché una cosa curiosa, como están separados hace mucho tiempo, ha estado metida en el rollo este del espionaje en Cataluña y tal. Ah, sí. Pues que ella tenía en su casa una serie de soportes informáticos donde tenía información y le han desaparecido. Se lo han robado también. Y le preguntaban, pero bueno, ¿y esto se ha quedado usted sin la información? Dice, no, por suerte no me he quedado sin la información, es recuperable, pero se lo han robado. En el momento que ha aparecido la noticia, le han desaparecido de su casa todos los soportes informáticos que tenía con información de la familia. Lo curioso también que esto viene a suceder un día o 2 días antes de que el presidente del gobierno va a recibir al señor Mas, para tratar, creo yo que tratarán el tema del independentismo, el tema bueno, de y 2 o 3 días antes ¿no de que creéis metan, como ha dicho que hay Paco cierta, antes, a Mata digamos, en la cárcel, No, que Mata en la cárcel ha entrado hoy. que entra hoy, Pero, vamos a ver, y Fabra, que se está esperando que entre, y Fabra le queda nada. El tema no es, vamos, supongo, yo en este caso sí entiendo que es una casualidad, porque del tema de los hijos de Jordi Pujol se lleva hablando mucho tiempo y se está investigando desde hace mucho tiempo. Yo creo que también Jordi Pujol, que tiene ya una edad, ha dado un paso adelante, ha dicho, yo soy el responsable de todo para salvaguardar el futuro de sus hijos, porque él, si lo condenan por la edad, pues entrará y saldrá de la cárcel enseguida por temas de enfermedad o por lo que sea, ya se buscarán la excusa, pero los hijos no, los hijos tienen una edad que si los condenan a ellos, los declaran culpables, van a estar mucho tiempo en la cárcel. Lo curioso es que Jordi Pujol no esté en la cárcel desde hace mucho tiempo, porque el caso de Banca Catalana es un caso mucho más grave en términos económicos que el tema del Banco de Miami, por el que ha estado en la cárcel el antiguo presidente de Caja Madrid, el señor Blesa, pero muchísimo más grave, el importe económico es mucho mayor. Y este señor, yo no sé si llegó a pisar los juzgados, no recuerdo, porque hace mucho tiempo yo era mucho más joven. Pero la desfachada, yo creo que esto también es un poco la posición, o lo que se creen por la posición tan dominante que tienen algunos señores, siempre envueltos, en estos casos siempre se envuelven en alguna bandera, en este caso en el tema del independentismo. Que este señor hace no mucho tiempo, hará unos meses, escasos meses, en un programa de televisión que lo estaban entrevistando, cuando la periodista le dijo, ¿y qué piensa usted que la UDEF esté investigando a sus hijos y que no sé qué? Tuvo la despachateo, la osadía de decir, la UDEF, y que me perdonen los televidentes, ¿qué coño es eso de la UDEF? ¿Qué coño es eso de la UDEF? Pues mire usted, ¿quién le ha destapado a usted todo el entramado que tienen y el dinero que tienen fuera de España y su procedencia? Y lo peor es su procedencia. O sea, que una persona que ha estado gobernando Cataluña durante 20 años o 20 y algo reconozca que él practicaba una mordida del 3%, no sé qué hace ese señor en su casa todavía. O sea, ese señor debería estar en prisión preventiva cuando menos. Por menos están otros. Exactamente, por menos mucho menos, están otros. El señor Matas hoy ha entrado a cumplir una condena de 9 meses porque con dinero público le pagó el sueldo a un periodista que le escribía los discursos. Efectivamente es un hecho grave porque el dinero público es de todos, no es que no sea de nadie, como decía alguna ministra, no, es de todos. Y como es de todos, hay que administrarlo de una forma pulcra, no, lo siguiente. Usted
efectivamente, como ha cometido un delito, que es usar dinero público para pagar un servicio personal que le prestaban a usted, usted lo paga. Pero creo que todos los telespectadores entenderán que eso es mucho menos grave que lo que ha reconocido el señor Pujol. Luego debería estar en la cárcel. ¿Entendéis que este suceso puede restar, digamos, al tema soberanista en Cataluña? Yo creo que no. Yo creo que al contrario. Al contrario. Mira, yo creo que la repercusión, dejando al lado el aspecto jurídico, porque lógicamente ahí lo único que hay es un delito fiscal, ya ha presentado un expediente de regulación de 2 millones de euros, prevé otros 3, están haciendo los números, supongo que para eludir el delito fiscal, que es el que va a la cárcel sin más remisión, y los demás pues tiene que demostrarlo ante un tribunal y eso le puede llevar años y años y años. Trata de evitarlo, por lo tanto, no lo sé. Pero desde el punto de vista político creo que no sé muy bien la jugada, no sé muy bien la concatenación de fecha porque no es lógico. Mira, como bien decía Paco, Mas se va a entrevistar con Rajoy y el presidente fundador y presidente de ese partido y presidente de la Generalitat y tal y cual le acaba de dinamitar la reunión. Porque a ver con qué cara Mas, presidente de Cataluña por Convergencia, es decir, el heredero de Pujol, va a hablar. Le acaba de dinamitar toda la estrategia que pudiera llevarse y que llevaba alguna. Sin embargo, el sector más independentista, es decir, Esquerra Republicana, creo que en este país todo el mundo se ha empeñado en que Esquerra Republicana gane las próximas elecciones en Cataluña. El PP le está regalando con el ataque, el Esquerra Republicano haciendo su tal Convergencia y Unión, deslizándose peligrosamente hacia su bando, etcétera. Parece que todo el mundo tiene ganas de ver a Esquerra Republicana sentada otra vez en la Generalitat. Y el PSOE también. Eso está con la opción federal, que en cierto modo es la fórmula de que Esquerra no crezca a costa del electorado de izquierda. El resto del electorado se lo va a comer, ya se lo ha comido ya. El electorado independentista del PSC se lo ha comido. Pero en fin, tampoco que sea tan grave que Esquerra Republicana gobierne, es decir, ya gobernó Cataluña desde 1931 a 1936. Pero en fin, ya gobernó con el PSC. Pero digo como presidente de Esquerra Republicana. Un presidente de la Generalitat. Se refiere a que como se está vaciando alrededor. Yo, la verdad que me sorprende eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que políticamente, desde luego, el señor Mas lo tiene cada vez más crudo. Y además, en la situación en la que se encuentra, donde se ha planteado un horizonte temporal de que en noviembre sí o sí, pues difícil va a ser con todo esto. Con todo esto va a ser difícil, porque además puede ser que el electorado de Convergencia, la parte que tiene un componente ético fuerte asqueado, pues se vaya a otros carladeros de votos. Por lo tanto, ni el referéndum le va a salir como él esperaba, ni las elecciones tampoco. Yo creo que eso es otra vez dinamita en otro sitio, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que ya había bastante dinamita, pues más todavía. Y al final es una desestabilización donde algunos piensan que pueden ganar algo porque se dinamita al contrario, cuando realmente eso puede dinamitar el sistema. Eso por un lado. Con respecto a lo de la Pujol, que es uno más en un montón de gente. Claro, es que el ciudadano de a pie lo que ve es que personas cuyo nombre pues está ahí, conocido más o menos, sin que sepa muy bien exactamente quién es, pero le suena, aunque sea a través de los medios. Pujol por mucho más, obviamente, tiene mucho más repercusión, pero Mata, que es un ministro y un presidente de una comunidad autónoma como Baleares, 2 veces, o el señor Fabra, que bueno, todo el mundo ha terminado por enterarse de quién es ese señor, etcétera, van entrando. Entonces el ciudadano, primero, asqueado ante esa situación, pero por otro lado puede dar la lectura y decir, bueno, pues sí, algunos ya están entrando donde deberían haber entrado. Es cierto que el señor Mata se ha tardado muchísimo, ha hecho lo imposible por no entrar. Al final, pues hoy la audiencia de Castellón ha dicho, no, ya está bien. Perdón, la audiencia de Baleares, ya está bien. Usted ya no hay más recursos, usted va y cumple. Por cierto, hay que aclarar que él no va a la cárcel por este delito de 9 meses. Es porque es la segunda condena. Tiene una que es inferior a 2 años, porque la primera parte del caso Palmarena, que como era inferior a 2 años no entró, pero lógicamente si reincide una segunda va, no es por los 9 meses, es que ya es la segunda vez que está condenado. Claro, sí, ¿no? Pero la segunda condena es por lo del periodista. Esta es por lo del periodista. Entonces tiene los 2 años que están ahí, eso porque es la primera vez. O sea, que hubo una primera condena. Ya tiene una de la primera parte del Palmarena, tiene la segunda, que está por ver la de Palmarena, tiene el caso no, es decir, el señor Matas
va a tener un largo periplo judicial, en fin, no le deseo mal a nadie, pero la verdad que ese señor lo va a tener un poquito complicado, todavía no ha justificado del palacete suyo que se hizo, en fin, él tiene varios casos ahí abiertos, pero en fin, es chocante, es verdad que va a la cárcel 9 meses, que bueno, que se supone que cumplirá X y saldrá en tercer grado pronto, que tampoco es tan grave, es un delito de cohecho y malversación de fondos públicos, en fin, comparado con lo que se dice que ha hecho Pujol, pues es, no digo yo que sea un aprendiz, pero en fin, es bastante menos. Ya lo del caso no, si el caso Palmarera puede ser más grave. Y luego el caso del señor Fabra, que lleva años retrasando, tal, y hay un caso Ese también... fue el presidente de la Diputación de Castellón y presidente del Partido Popular, eterno presidente de Castellón. Ahí hay un caso curioso en donde él alegó ante la audiencia el caso de retardo en la justicia. Y lo curioso es que la audiencia le aceptó y una condena de 4 años se lo rebajó a 2,5. La verdad que es muy chocante, es como cuando la audiencia de Barcelona no aceptó a trámite la denuncia de los fiscales contra el señor Pujol por el caso Banca Catalana. Hay que recordar que ahí la Fiscalía, el señor Jiménez Villarejo y el señor Mena, hicieron un trabajo exhaustivo y presentaron montones de pruebas contra el señor Pujol por, bueno, hay un montón de casos, pero fundamentalmente era por apropiación indebida de capital de la banca, etcétera, etcétera, quiebra fraudulenta. Y la audiencia no vio delito en ello y lo levantó pese a la opinión de 8 miembros de la audiencia. 8 jueces hicieron voto contrario, porque decían que no, que estaba claro que había que abrir un proceso oral, no sé si sería culpable o no, pero que había que juzgarlo. En este caso además se da también la paradoja de que un tribunal, una vez más demasiado próximo al poder, que es lo que se acusaba a la audiencia de Barcelona en aquella época, la amistad, proximidad, connivencia, o como lo queramos llamar con el poder, pues en este caso aceptó una argumentación del señor Fabra cuando cualquiera hubiera dicho, mire usted, este caso se ha retrasado 10 años porque usted lo ha dilatado todo lo posible y más, porque ha presentado recursos de lo más variopinto y ha conseguido que 8 jueces distintos del juzgado de Nules pasaran por el caso. Claro, no se va a retrasar. Si este hombre cada vez que entraba un juez nuevo tenía que ponerse al día, le ponía unos recursos a sus abogados y le hacían tal dilación, ¿cómo encima se ha conseguido que le reduzca? Eso es lo que por un lado puede tener de positivo que el ciudadano vea, bueno, pues estos corruptos van a su sitio, y por otro lado también la sensación de decir, sí, pero que no se van con todo lo que deberían irse. Está pendiente la revisión del Supremo de la sentencia del caso Malaya. Hay mucha gente que dice, empezando por el fiscal, que fue una sentencia buenista, blanda, tolerante y todo. Hay abogados que hablan muy mal de la sentencia. Bueno, en general el propio fiscal general del Supremo dice que la sentencia peca de buenismo y que pide que se endurezcan las sentencias, incluso que se condene a gente que no se condenó y que algunas sentencias suban lo suficiente como para que haya pena de cárcel. Claro, yo no pretendo hacer el de justiciero, eso, en una sociedad moderna eso no debe existir, pero la ciudadanía yo creo que está en un momento donde necesita que esos delitos, cuando después de todos los derechos de defensa que tienes, te los prueban, que la sentencia sea contundente. No digo que sea ejemplar, digo que sea justa. Ejemplarizar con sentencia no es bueno, que sea justa. Es decir, si dice que son 4 años, son 4 años. No 4 menos esto por el otro y por el tal y por el cual, 4 añitos. Porque la ciudadanía espera eso. Porque cuesta mucho sentar a un corrupto en el banquillo, cuesta mucho demostrar que es corrupto, para que encima luego, pues en vez de 4 te caigan 2 o en vez de 8 te caigan 4. ¿Algo más sobre el tema? Yo, hombre, el tema de las condenas, de los beneficios penitenciarios, es que lo dice la ley. No, si yo el beneficio una vez... Entonces. No digo lo del beneficio penitenciario, que te condenen a los 4 años y a partir de los 2 años tú ya tengas... No digo que la propia condena no tenga rebajas por problemas procedimentales. Vale. Quiero decir que es que se ha alargado mucho la justicia. De todas formas, no deja de ser un cohecho. Ya lo hemos dicho aquí cuando comentamos la sentencia del Malaya, hace ya unos meses. Tenemos que tener en cuenta que la sentencia del Malaya no es de todo el Malaya, no. Es de una parte y quedan delitos por juzgar. O sea, hay piezas separadas del Malaya que todavía no hay sentencia, que eso irán a sumar las condenas. Entonces, cuando se sumen todas, quizás la gente no opine que son tan escasas.
las condenas, sino que cuando se sumen todos los años, pues serán condenas, creo, desde mi punto de vista, muy contundentes. Lo que decía José Luis que parece que todos los partidos se están empeñando en que ERC tenga un presidente de la comunidad catalana, estoy de acuerdo. El único partido o los dos únicos partidos que aparentemente crecen son ERC y Ciudadanos, y todos los demás, bueno, Podemos en estas europeas, pero no en unas autonómicas, no sabemos cómo van a funcionar. Parece que ya se va desinflando un poco, porque ya están estos días atrás han aprobado tener una estructura como todos los demás partidos, o sea que ya no son tan diferentes y ya parece que van a hacer lo mismo que los demás. Donde dije digo... Sí, en vez de llamarse asamblea se llaman círculos. Sí, pero van a ser igual, una estructura piramidal como todos los partidos, porque al final en todos los ámbitos de la vida llega un momento en que tiene que decidir uno. Bueno, los temas asamblearios generalmente funcionan regular. El PP lo está haciendo, creo que mal, creo que está abandonando su discurso. O sea, ellos defienden España y la educación en castellano y en catalán y tal, pero no intervienen en castellano en el Parlamento catalán ni que los maten. El único que interviene en castellano es el representante de Ciudadanos, que tiene narices. Pero bueno. Y después, que es catalán, y además de origen catalán. Bueno, la del PP también es catalana, y yo creo que allí son todos catalanes, menos... Bueno, el PSOE ahora también tiene... Bueno, el PSOE es que no existe en Cataluña, es el PSC. Tiene uno catalán, pero ¿cómo se llamaba este hombre? Montilla. Llevaba toda la vida en Cataluña, pero era de origen de Jaén, o de Almería, creo. De Córdoba. De Córdoba. Y el problema del Partido Socialista en Cataluña, desde mi punto de vista, es que el PSC juega una cosa distinta que el PSOE. Y como yo soy de la opinión de más vale una vez colorado que 100 amarilla, creo que sería muy bueno para España, sería muy bueno para Cataluña, que el PSOE de una vez rompiera con el PSC y se presente el PSC con su discurso y el PSOE con el suyo. Que es que no hablan lo mismo, no dicen lo mismo el PSOE que el PSC. Seguramente algún analista político me diría, eso es una barbaridad porque eso tal. Pero es que a lo mejor el PSOE juega a ser PSOE en Cataluña y PSC se lo barren del mapa. Eso lo decía. No olvidemos que hay eso lo ha dicho también un millón Alfonso de Guerra. catalanes de origen andaluz, solo andaluz. Luego... Bueno, yo quería hacer una cosa. Como hemos hecho un rizo hacia la política autonómica o federal, depende cómo quiera plantearlo uno, yo voy a volver con el rizo, voy a volver a lo de la justicia. A mí particularmente, lo que más me preocupa, voy a intentar hablar como ciudadano, no como jurista. Yo agradezco a los dos la elección. José Luis ha empezado por un camino que era el que yo quería, donde yo quería acabar. La justicia debe ser rápida, no urgente, pero sí rápida, y no contundente, pero sí justa, entre comillas. ¿Por qué? Porque si no el ciudadano nunca entiende qué es lo que pasa, o por lo menos yo no lo entiendo. Pero sí que es cierto que la justicia lenta y que no atiende realmente a lo que el ciudadano ve o detecta, crea una sensación de insatisfacción, de desazón, que nos lleva a hacer o a decir cosas que no tienen ningún sentido. Hemos hablado del caso Malaya, que no está completo. Hemos hablado del caso Palmarena, que está a medio terminar. Los casos de Fabra son múltiples y están salteados. Pero es que en Andalucía tenemos los ERE de los que hemos hablado, ahora que obligan a la jueza Alaya a soltar el caso, ¿a qué la obligan? A trocear el caso. Y lo tienen que hacer trozo a trozo para poder justificar y para poder juzgar. ¿Qué es lo que supone eso? Empezar otra vez.
desde mi punto de vista, estará bien o estará mal, pero al final el procedimiento, uno se pasa un montón de años mirando en la televisión o escuchando en la radio o leyendo en la prensa un montón de barbaridades que pueden ser ciertas o no, pero que lo único que hacen es crear en el ciudadano una sensación de impotencia, de decir, bueno, esta gente que hace esto, ¿por qué no está en la cárcel? Cuando si se trocea y se urge, y no se urge, pero sí se acelera o se toman medidas de carácter relativamente rápido, las medidas se toman, la gente que está imputada queda juzgada y se acaba. Cuantas más vueltas le damos, más difícil es de entender y al final queda en nada. Luego situaciones como las de Matas, por ejemplo, que entra ahora por un caso menor, como acabáis de explicar, pues resulta que es que este señor no es que entre por un caso menor, es que ya estaba condenado. Pero no es que esté condenado, es que está inmerso o imputado en otro montón de casos, no sé cuántos, da igual. Pero como va todo tan despacio, pues llegamos a ningún sitio. En el caso de Banca Catalana, 3/4 de lo mismo, pero es que en casi todos los casos, en el caso del presidente de la Comunidad de Madrid, por mucho que lo hayan declarado, que hayan desestimado el caso del apartamento aquí, el apartamento es suyo. Pero podrá tener un apartamento Que aquí, sí, ¿no? pero el apartamento es suyo, ha sido propiedad de una empresa, de un paraíso fiscal, y por mucho que tú me lo pintes de azul, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo seguiré pensando mal. Igual que yo, hay un montón de gente que piensa mal. ¿Por qué? Porque se tarda tanto, se hacen tantas vueltas y revueltas para llegar a la conclusión que al final aquella persona que tiene capacidad, porque ahora además no hay solo que tener capacidad jurídica, es decir, asesores o abogados, sino que además tienes que tener capacidad económica, y en algunos casos, como el presidente de la Comunidad de Madrid, o en otros casos cualquier otro, porque lo hay un montón, de este partido y de otros partidos, utilizan los recursos de todos para quedar impunes. Y entonces, la verdad es que queda uno bastante regular de ánimo y de estado de... Yo estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho, y desde luego en el caso de los políticos sobre todo es que no solo tienen que serlo, lo de honrados, sino además parecerlo. Y aunque no haya delito ninguno en lo de la compra del apartamento por parte del presidente de la Comunidad de Madrid, hombre, no se ha hecho, quizás, según si se ha hecho como ha trascendido, no se ha hecho de la manera más pulcra, de una forma legal, pero legal, no de la más... Bueno, es que a lo mejor si hubiera otra fiscalidad en España se harían las cosas de otra forma. Pero para que los telespectadores no se desanimen, esto no es un problema solo de la política, es un problema principalmente de la justicia. Porque el señor Emilio Botín y Alfredo Sáez han quedado absolutamente impunes por un caso en el que arruinaron a dos empresarios catalanes, los arruinaron, se ha demostrado, y después de tantísimo tiempo se han quedado en la calle, porque es que había pasado mucho tiempo, no muchas cosas que habían pasado, sino mucho tiempo. Que prescribe, ¿no? Sí, señor. Después ha tenido una condena Alfredo Sáez, y por aquello de que los banqueros tienen que tener una limpieza moral tal, dimitió un cuarto de hora antes de que le comunicaran la condena. Bueno, vamos con el otro tema que tenemos sobre la mesa. Ayer se celebró el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Obrero Español, donde salió, como todos saben, elegido en las primarias por todos los militantes, y en el Congreso los delegados pues dieron el visto bueno, ¿no? Y se dice así porque creo que no llegó a la votación en sí. Creo que sí. No fue por aclamación. No. Un 80 y mucho por ciento. Es que si no hubiera sido votado por los delegados no sería secretario general. Pero por los delegados fue la comisión ejecutiva y él. Y él.
y él también. Es que formalmente Tenía entendido yo que fue por aclamación, pero bueno. no. Fue voto secreto en urna y obtuvo el 87%. Pero Parece ser que es hubo algún problema con la urna, Sí, o hubo con los problema con la urna. sobres, o con Sí. los... Pero vamos, él fue elegido por el Congreso porque con los estatutos en la mano no puede ser de otra forma. Ya. Una cosa son las primarias y otra cosa es la elección como tal, la confirmación en ese caso, pero bueno, podría haberse dado la paradoja de que el Congreso hubiera dicho otra cosa, no sería razonable, pero bueno. Podía haber salido. Podrían también, salir con los claro. estatutos en la mano, podrían serlo, lo cual demuestra efectivamente la absoluta transparencia democrática del procedimiento. Y luego ya él, una vez hecho secretario general, propone una ejecutiva. No puede proponer una ejecutiva mientras no sea secretario general. Ya. Entonces, bueno, pues digamos que lo que estaba más importante de ver era el porcentaje de la ejecutiva. El porcentaje del secretario general es irrelevante. Es decir, no había otro candidato, solamente se podía votar a él o en blanco, por lo tanto, digamos que era una votación que no es relevante, porque una votación en la búlgara nunca ha habido en el PSOE, nunca ha habido 100% de nada. Lo importante era la ejecutiva, ha salido con el 86, creo que recordar, y el 87 el federal, lo cual significa pues, que hay un 14 o un 13% de delegados que a ambas listas no le dieron su confianza, tanto a la ejecutiva como a los miembros del Comité Federal. Lo cual, bueno, pues está bien, es un porcentaje alto, podía haber sido más alto, porque ha habido algunos problemas, pero al final ha quedado pues, un resultado de por encima del 85%, con una presencia, bueno, pues es una lista más que paritaria, hay más mujeres que hombres, están representadas todas las comunidades, es el perpetuo juego de equilibrios, donde hay que tener en cuenta 1000 variables, y al final, bueno, pues ha salido una ejecutiva, iba a ser más pequeña, parece que el primer borrador era de 28 miembros, al final ha tenido que elevarse a 35, es menos numerosa que la anterior. Pero bueno, yo creo que ha salido y que hay una ejecutiva que, bueno, tiene ahora un mandato claro y un trabajo importante que hacer. Hoy, por cierto, era el primer paso, era la entrevista con Rajoy. Cuando he llegado aquí todavía no he visto, no he oído nada, no sé. No, todavía no. Mañana de leer en la prensa o en internet a ver cómo ha quedado la cosa en la reunión con Rajoy. Y lo- a partir de ahí, pues... Lo que son las cosas, hubo un hombre perfectamente desconocido hace meses, desconocido en el mundo de la política general, ¿no? ¿Qué entendéis que se ha visto en este hombre? Porque Pero Pepe, eso, lo del desconocido es que nos pasa un poco a todos con casi todo. no, Podemos era desconocido. pero Y siendo desconocido, han sacado los votos que han sacado. Este hombre era desconocido porque somos incapaces de quitar el foco de una persona del PSOE. Era Rubalcaba y estaba encima de Rubalcaba y se acabó. Pero es que en el otro lado, excepto aquellos que tienen cargos principales y que dicen lo que dicen, tú no conoces a nadie, Ya. o a prácticamente nadie. De golpe porrazo hay que buscar un sustituto, sale un sucesor que ha elegido y lo elige dentro de la organización y no lo conoce nadie, entre comillas. Lo conoce mucha gente en su partido, evidentemente. Y ojo, que yo ya hablamos el otro día, no era mi candidato preferido, lo reconozco. Pero bueno, es que el PSOE pues, ha elegido a los que se han presentado, son los que se han presentado, y al que ha elegido es al que ha elegido. También y era punto. un casi desconocido Rodríguez Zapatero. Sí, muy desconocido. Es que eso Saltó en el Congreso, era un hombre, era un diputado poco conocido y en el Congreso es cuando llegó a lo que llegó a ser, o sea, también era un cierto desconocido. Eso es lo pero preocupante. este desconocimiento lo digo por razón de que no es un hombre, en este caso no es mujer, un hombre que lo propone, digamos, la oligarquía o el aparato del partido, ¿no? ¿Creéis que ha funcionado de alguna manera? ¿Tú crees que algo? eso lo sabemos? No, ¿Sabemos realmente? yo os Eso no lo sabemos. pregunto vuestro punto de vista de lo poco o lo mucho que sepáis del tema. Hombre, había dos candidatos, entiendo yo, muy de la organización del partido, que eran Madina y él, porque Fernández Tapia De izquierda socialista. De izquierda, era, de izquierda. además es una corriente No, ya. Fernández Tapia es el armador de barcos. Pérez Tapia, ¿no es? Pérez Tapia, perdón. Sí, Fernández Tapia es el de los barcos. Hay diferencias. Pérez Tapia. Insigne veraneante en Marbella. En Marbella. Pero que bueno, que este hombre, Pérez Tapia, pues ha representado una corriente que es minoritaria y que tiene muchas dificultades para hacerse presente en los órganos de funcionamiento del PSOE, pero yo reconozco, es una cosa a la que le he dado vuelta, que nosotros criticamos
también entre comillas, es decir, hablamos del proceso, del procedimiento y tal, y si no lo hubieran hecho hubiera sido mucho peor. Es decir, si se hubiera nombrado a uno, si Rubalcaba elige a uno y dice, pues eres tú, y ahora al Congreso y búscate la ejecutiva que tú quieras, el escándalo hubiera sido mayúsculo. Pues no, porque el PP, Ya. El PP lo hace siempre y no pasa nada. No, que no lo digo por eso, no lo digo, vamos a ver, pero no lo digo el por PP eso, no pero guardia de las que el primarias. PSOE, Ya sé el lo que PSOE, quiere tú decir Paco. Tú lees la prensa y da la impresión de que Ya. hacen las primarias, que es la primera vez que un partido hace unas primarias con su militante, mal porque el procedimiento, el no sé qué, porque a este le han dado, al otro no sé cuántas, la otra no sé qué. Si tiras por el otro lado, entonces cae de cabeza al abismo, porque cae de cabeza, o sea que mal. En cualquier caso, entiéndeme. No, si La eso voz- te lo estoy diciendo en tono de sorna. De sorna. Es decir, que los medios, los más media españoles, si lo hace el PP, estupendo, porque es signo de madurez, el que el dedo de no sé quién, el dedo de Aznar señaló a Rajoy, el dedo de Rajoy señala a no sé quién, tal y cual. Y el otro, pues es lo contrario. Si hubiera hecho lo mismo, es decir, si Rubalcaba hubiese tenido el poder, que no lo tenía, es decir, pues va a ser Valenciano, o va a ser Madina. O va a ser Óscar López, que era el hombre teóricamente tapado por el aparato, según se decía. Óscar López va a ser. Y Óscar López pues, ha llevado los carteles prácticamente, no ha hecho nada. No se han movido gran cosa, ¿no? Vamos a ver, pero lo que hizo el PP es, ¿lo contemplan los estatutos? Claro, pero es Claro, que vale. en el PSOE también lo contemplan los Bueno, estatutos. los estatutos no. vale. Perdón, los estatutos no contemplan de que el Él presidente nombró saliente- a su delfín y su delfín lo eligió un congreso, No. que es como ha funcionado el PP siempre y el PSOE siempre hasta ahora. No, ¿Vale? O sea, no. Pero yo a lo es que que la me re- forma de elegir a Paco. Mariano Rajoy fue la misma con la que se eligió ZP. Sí, y la misma con la que se Bueno, eligió a José María Aznar. Por no desvariar, Para nada, vamos. por no errar el tiro. Pero Por más vuelta que le pero a demos, lo no que- se parece en nada, como un Pero huevo no, una castaña. Espérate. No. Para la gente, esta manera de elegir de las organizaciones en el PP queda bien, en general. El PSOE en este caso estaba abocado al fracaso en los dos casos. Ya lo sacara por voto de la militancia, ya lo sacara por nombramiento directo. Yo no estoy de Porque acuerdo. yo no, me va a perdonar, no he escuchado ni siquiera de los contertulios de izquierda, vamos a dejar a aquellos que representan al PSOE, que sí que han defendido el procedimiento, ni siquiera de los contertulios de izquierda, a nadie que le haya parecido suficientemente claro y transparente el procedimiento de elección de Pedro Sánchez. Y me parece a mí particularmente me parece una barbaridad. ¿Por qué? Pues puñetar, porque algún valor tiene que tener. Alguien, todo el mundo, hasta el PP, era constante. Tiene que haber un secretario general que esté apoyado, que tenga fuerza y que represente. Paco, yo te voy a decir una cosa. Y ha salido Yo el que no quería. soy contertulio de izquierda. Ha salido el que quería PP. O sea que- Lo voy a decir muy clarito. A mí me parece un paso adelante. Como siempre, cuando se hace una cosa por primera vez, habrá cosas que no se han hecho bien, otras que se han hecho bien y otras que son mejorables. Habrá de todo. Pues eso pasa siempre. Pero yo creo, vamos, a mí me parece muy bien que los militantes, es como una comunidad de propietarios. ¿Cómo van a elegir al presidente los del ático? No, lo tendrán que elegir todos los propietarios, ¿no? Pues esto es así. Un partido, su comunidad de propietarios son sus afiliados. Claro. Y sus afiliados, a mí me parece estupendamente que sus afiliados a todos los niveles, a nivel municipal, que elijan a su presidente, incluso a su candidato a la alcaldía, y a nivel autonómico y a nivel nacional, como ha pasado con el PSOE. Otra cosa es lo de conocido. Desde luego para el común de los mortales no era conocido. Dentro del partido, yo estoy seguro que tú le preguntas a Pepe Bernal quién es Pedro Sánchez y no te dice que es un diputado por Madrid. Bueno, pero está hablando de Pepe Ahí es donde Bernal. quiero yo llegar, Vamos, que no era un... vamos a ver, Pepe Bernal no es un ciudadano más, o sea, Pepe Bernal es el secretario general del partido de Marbella, es parlamentario andaluz, o sea, él está un poco dentro de la estructura, vamos, me da igual, si quiere nos vamos a uno de Málaga, o de Fuengirola o de Casares, me da igual, de donde sea, a la máxima figura local del Partido Socialista en cualquier pueblo de la costa. ¿Conocían a Pedro Sánchez? ¿Sabían? No lo conocían, ¿sabían quién era?
Yo creo que Pedro Sánchez es fruto de una campaña muy bien hecha, una campaña de marketing que se ha hecho en muy poco tiempo, muy bien hecha, que es un producto que gusta, porque es un tío joven, con un buen discurso, buena pinta, tiene buena facha. Al final, lo que hablábamos el otro día, hagan al guapo, pero a mí me parece un señor mucho más coherente Pérez Tapia, con su discurso, con lo que decía. Quizás sea el más a la izquierda, pero a mí me parecía desde luego un señor muy coherente. Este hombre, Pedro Sánchez, habla bien, tiene buena presencia, joven. Se ha cambiado un poco la imagen de Rubalcaba, que lleva mucho tiempo, un señor más mayor. Rubalcaba tiene que estar en torno a los 67, 68, por ahí. Pues entra una persona con 40 y tantos, pues más joven, limpio, o sea que no trae ninguna, en principio parece ser, no trae nada en la mochila. Entonces yo creo que es un buen producto que ha ganado porque se ha hecho una buena campaña de marketing. Ha viajado en su coche, ha dormido en casa de militantes y eso se ha vendido muy bien. Desde luego, yo creo que a Pedro Sánchez lo ha apoyado mucho más el más media, como dice José Luis, que a los otros dos candidatos. Probablemente el candidato del aparato fuera más bien Eduardo Madina, que lleva muchísimos años ahí metido y sentado en el Congreso de los Diputados. La similitud con ZP a mí es lo que me preocupa. No solo porque no que fuera un desconocido, sino por las cosas que está haciendo. O sea, lo primero que hace es dar instrucciones para romper un acuerdo que tenían tomado en el voto, en la elección del presidente de la Eurocámara. Esas cosas, recordemos lo que pasó con ZP. Con esas cosas que hacía ZP, no nos fueron nada bien, nada bien. El primer desaire de la bandera de Estados Unidos nos costó después un disgusto. Este tipo de cosas, después en la diplomacia, son muesquitas que van haciendo en la culata. Pero tú crees que ahora mismo nosotros tenemos una posición de cara al exterior en la que Paco, un desaire del secretario del Partido Socialista que está en la oposición, un desaire que yo no entiendo que lo sea. Paco, mientras esté en la oposición, no nos van a cobrar esa deuda. Cuando no esté en la oposición, si alguna vez no lo está y llega a gobernar, que lo normal es que el PP pase a la oposición y gobierne el PSOE y cuando pase el tiempo el PSOE se vaya a la oposición y gobierne otra vez el PP o quien sea, porque la alternancia es buena. Cuando este señor sea presidente del gobierno, si alguna vez lo es, esa deuda nos la van a cobrar, lo mismo que nos cobraron la de Zapatero. Pues entonces como en España no hay problemas, Paco, entonces tenemos que aprender a estar en una posición como está Cameron en Inglaterra, de forma que por mucho que critiquen al nuevo presidente de la Eurocámara o a quien critique, no pierde nunca su posición. Pues tendremos que empezar a jugar a otra cosa diferente a la que jugamos, porque lo que no puede ser es que estemos siempre lamiéndole el culo, con perdón, a todo el que se ponga por delante. Pero, Paco, y que haya que lamerle el culo sí o sí. Pero Paco, vamos a ver. Si jugamos a la política, estamos jugando a una cosa seria. Y tenemos que jugar en las instituciones, no en el patio del colegio. Y esa postura es, desde mi punto de vista, de patio de colegio. Pero con la que está cayendo en España, con los problemas que hay, que parece que empezamos a ver luz al final del túnel, pero con todos los problemas que sigue habiendo, la cantidad de familias que están en una situación tremenda, el paro que aunque está bajando sigue habiendo un porcentaje de paro altísimo, sigue habiendo problemas económicos, sigue habiendo desahucios, sigue habiendo muchos problemas, que ahora se habla de la parte buena porque parece que algo está mejorando, pero los problemas persisten. O sea, no nos hemos curado, no hemos pasado del coma al alta del tirón. O sea, estaremos ahora a lo mejor entre la UCI y la planta, ¿vale? Este señor, lo primero que dice, o sea, las dos primeras acciones que va a hacer es romper el concordato con la Santa Sede, algo que nos preocupa a todos los españoles enormemente. O sea, tú vas a cualquier bar y lo que está hablando la gente es que lo que hay que hacer es romper el concordato con la Santa Sede, una cosa que preocupa muchísimo. Y después otra cosa, que es que va a derogar automáticamente al día siguiente la reforma laboral. Pues mire usted, la reforma laboral a lo mejor no es la mejor del mundo, no es la mejor posible, quizás, seguramente, sea mejorable.
pero que está dando resultados. Hace pocos días se ha publicado la última EPA. Hombre, 400 y pico mil empleos en lo que va de año, yo creo que no está nada mal. Yo creo que no está nada mal. Desde luego, la política laboral que había antes no daba ese resultado. La política laboral que había antes, la que aprobó Zapatero, era la primera vuelta de tuerca y esta ha sido la segunda vuelta de tuerca. Vale, y ahora una cosa que está dando tampoco era tan pero diferente, Paco, la hemos criticado aquí, por lo menos José Luis y yo la hemos criticado pero, aquí. o sea, igual una cosa que esta. está dando resultados, esa me la cargo. Y una cosa de la que no habla nadie, eso, hombre, no ha hablado del tema de la transparencia, no ha hablado, por ejemplo, que una cosa que él se podía haber puesto la medalla, ahora que parece ser que Podemos está intentando hacer un acercamiento al PSOE, o al menos eso aparece en prensa, yo no sé si es verdad o no. No ha hablado, por ejemplo, de una cosa que a los ciudadanos, o por lo menos a mí, nos cabrea mucho. Bueno, el señor Felipe González ahora vuelve a Gas Natural, pero es que tú coges la lista de exministros y todos están en algún consejo de administración, lo de la puerta giratoria. Sí, sí. Hombre, eso sí cabrea a la gente, eso sí lo oye hablar por ahí. Pero Y de vamos eso a no ver. ha dicho nada. Pero vamos a ver. Hombre. Vamos a ver, Paco. Yo puedo estar contigo de acuerdo en eso y en más cosas. Pero se le pide a un señor que acaba de llegar, que a lo mejor ha enunciado 4 ideas generales y que a lo mejor no hace nada de aquí a que fracase. Vamos a suponer que fracase, en vez de que tenga éxito, que fracase. Que no gobierna. Que no gobierna. Estamos poniéndonos un parche así de grande, no vaya a ser que gobierne. Paco, No vaya a ser que gobierne evidente. un tipo, No. perdóname, un tipo que las propuestas que hace se diferencia de las de Rajoy en que va a romper el concordato, porque todo lo demás es muy parecido. Todo lo de, todo, ¿Y tú crees que eso es? Pero además lo peor, lo más preocupante es que la Asamblea, de las medidas que anunció, lo que más aplaudió fue lo de la ruptura del concordato. Pero tú fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un partido que acaba de elegir a un secretario general que no le ha dado tiempo ni a respirar, y sin embargo no hablamos de un partido que está en el gobierno, que en Santiago de Compostela tiene a todo el gobierno interino puesto sin ir siquiera en las listas, porque están todos imputados. Toda la lista que tenía anteriormente la tenía imputada. En Santiago de... ¿O no es? Tiene que prácticamente todos los... tiene no sé cuántos imputados, me parece que son 7 u 8 diputados en las Cortes Valencianas imputadas. No hay transparencia ninguna. Cuando da una rueda de prensa no admite preguntas. Cuando se sienta después del Consejo de Ministros, todo lo que se hace son medidas de carácter no transparente. Se toman medidas de gobierno, pero por decreto ley. Entonces, resulta que eso no es grave, y sí, Paco, que es grave que un señor... Paco, el rey del decreto ley fue Felipe González. Mira, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo es de hoy. El rey Felipe VI va a publicar auditadas las cuentas de la Casa Real. No, es más, ha prohibido que ningún miembro de la familia real trabaje en una empresa privada. Bueno, va a publicar las cuentas auditadas de la Casa Real. Pues eso es una medida. No ha hablado nada, no ha contado nada. Yo lo que quiero es que Rajoy, en vez de ponerse delante de la televisión y decir, voy a tomar medidas de transparencia, a partir de ahora los alcaldes van a ser los más votados en las elecciones municipales. Y eso es una medida de transparencia. ¿A ti te parece mal? Si ya lo hablamos, a mí no me gusta. ¿No te gusta? Si es solo así. Pero entonces, vamos a ver, entonces, si es solo así. ¿El secretario general del PSOE quién tiene que ser? ¿Eduardo Madina o Pérez Tapias? Porque se juntan los dos, tiene más del 51%, o sea, más del 50,01%, porque el que ha ganado, o sea, el modelo, perdón, Paco, ahora déjame a mí, el modelo que dice el Partido Popular para los alcaldes, para elegir los alcaldes, es exactamente el mismo que ha utilizado el PSOE para elegir a su secretario general. Con menos, como que no, hombre, con el 49% o el 48%. No tiene mayoría absoluta. Pero es que no es lo mismo, Paco. Yo, si me permitís, estáis mezclando cosas que lógicamente está bien porque interesa un posicionamiento muy partidario, pero por desmenuzar algunas.
por un lado, Rajoy propone para la elección de alcalde un año antes de las elecciones municipales, lo cual ya indica que de transparencia nada, de poca vergüenza mucho. Exactamente un sistema electivo que era igual que el del PAR. Por eso me arreglaré que diga también que el presidente del gobierno sea también, el partido más votado sea este el que sea, y que los presidentes de las comunidades, es decir, que toda la ley electoral, todas las leyes electorales sean esas. Verás cómo entonces el Partido Popular no lo va a hacer, porque el Partido Popular llegó al poder en muchos ayuntamientos haciendo mociones de censura con grupos pequeños y descabalgando a alcaldes de izquierda del Partido Socialista. No hay más que mirar alrededor, es decir, los hay a montones. Y en comunidades autónomas prácticamente asaltó el poder de las comunidades autónomas, siendo entonces el partido más votado el Partido Socialista, y se le aceptó porque es legítimo. Pero hay que recordar que todos los partidos... ¿Dónde ha gobernado el PP sin Izquierda Unida? Perdóname, el PP con regionalistas ha gobernado en Galicia, cuando fue el partido más votado el PSOE, se alió con Coalición Galega. Ha gobernado en Aragón con el PAR. Ha gobernado en Castilla-León con el PACAL. ¿Con quién ha gobernado el PSOE en Aragón? Quedándose a un escaño de ganar el PP. Digo, entonces, que no diga el PP, que no diga el PP algo que está haciendo y que ahora, vista las encuestas y los resultados electorales que ve que puede perder un montón de alcaldías, la Junta de Andalucía, se inventa, la Junta de Andalucía, que ganó las elecciones, o sea, mayoritarias, o sea, le sacó un montón de votos, un montón al PSOE, y salió el señor Griñán diciendo hemos ganado. No, has quedado segundo, y tú ya cuentas con que Izquierda Unida te va a apoyar porque entonces, cualquier cosa para que no entre el PP. Entonces el PP o saca mayoría absoluta o no gobierna. Entonces, eso es lo que pasa. Pues como los malos presidentes de fútbol o los malos presidentes de federación, a mitad del partido voy a cambiar las reglas y si puedo al árbitro. Esa es la práctica del Partido Popular. Y entonces lo malo que tiene esto es que si lo quisiera hacer, que haga un debate, porque eso afecta no al Partido Popular ni a los intereses del Partido Popular, a los españoles. Porque hay que recordar que el Partido Popular, sumando todos los votos que pueda tener, ese 48% de votos emitidos en el mejor resultado electoral de la historia del Partido Popular, ese 48% es el 23% de los ciudadanos. Y no puede imponer una ley electoral con el 23% del respaldo del censo, no de los votantes. Lo menos que puede hacer es garantizarse que haya una mayoría suficiente para hacer los cambios que tenga que hacer. Y además, desde luego te digo una cosa, que puestos a poner prioridades en el país, la elección directa de los alcaldes no está precisamente en la mente de los ciudadanos, y sobre todo cuando lo plantea como una propuesta de transparencia. Bendito sea, increíble. Pero en fin, eso lógicamente tiene un recorrido muy corto porque es una estrategia absolutamente electoralista, exactamente igual que ha hecho la señora Cospedal en Castilla-La Mancha. Modifica la ley electoral sobre la marcha. Primero aumenta el número de diputados de 48 a 53 y cuando ve que con ese resultado entra Izquierda Unida y entra Podemos, lo reduce de 53 a 20 no sé cuánto. Nadie sabe cuántos diputados va a haber, ni siquiera el reparto por provincia. Lo va a decidir ella cuando convoque las elecciones. Bueno, eso se parece al PRI, eso es mexicano puro y duro, o a Venezuela, que tanto ellos critican. Otro tema también es que se diga que... José Luis, comparar PP con Chávez, vamos... No, el PP no, digo la ley electoral de Castilla-La Mancha. No he dicho el PP, yo no voy a caer en el truco de como vosotros hacéis con Podemos, que ponéis en boca del señor Iglesias cosas que no he dicho. ¿Pero vosotros quién es? Todo el mundo, el estamento que quiere criminalizar a Podemos y todo el mundo a la derecha que ha decidido cargarse a Iglesias. Yo no represento nada más que a mi persona. Bien, perfecto, pues yo también. O sea, vosotros no di tú, los que echarle la culpa de todo a mí, pero a mí solo, yo no represento a nadie. Bien, pues entonces no te sumes a la gente que opina igual, porque si no parece que yo tengo mi opinión, igual que el señor Alfonso Rojo y compañía. Pero en fin, lo que digo es que desde luego la práctica de la señora Cospedal en Castilla-La Mancha es lo más parecido a la reforma electoral de Chávez. Se copian, es decir, hay cosas evidentes. Por tanto, es difícil acusar al señor Iglesias de algo que su secretaria general, repito, no es una cualquiera, una dirigente de Ceuta, de una pequeña ciudad, ¿no? Lo aplica. Es la secretaria general del Partido Popular, ha hecho una reforma electoral, bueno, que es una vergüenza democrática. Yo no sé lo que dirá el Tribunal Constitucional, me da igual, pero desde luego es una vergüenza para cualquier demócrata. Pero luego también se plantea de que las dos cosas que ha hecho, bueno, este hombre lo que ha hecho sencillamente es poner el acento en cosas que están en el programa electoral del Partido Socialista. No es ninguna ocurrencia, está en el programa electoral del Partido Socialista. Programa electoral, por cierto, con el que se han perdido las elecciones, pero programa electoral que respalda el cuerpo electoral del PSOE y que respaldan los militantes del PSOE. Porque lo de la ruptura con el concordato no es ruptura, se dice revisión, pero estaba en el programa electoral este. Por tanto, no es un invento del señor Sánchez, ya iba en el programa electoral del señor Rubalcaba. El tema de la reforma laboral, creo que la posición del Partido Socialista es evidente. No nos gusta ni un pelo. La reforma laboral irá bien para los empresarios, para los trabajadores no, porque ha mandado 1.400.000 al paro.
y ahora mismo hay 400.000, ¿Cómo? 1.400.000 desde que entró en vigor. José Luis, por favor. Vamos a ver, ahí está, el PP entró con 4.100.000, llegó a tener 6 millones, números redondos, ahora está en 5 millones y pico, y se saca la cifra del verano, donde siempre, la contratación del laboral del verano, siempre, en todas las series históricas, incluso en los más malos momentos, siempre hay contrataciones. Sí, lo que Evidente. pasa es que el mejor dato de los últimos 30 años. Y en los últimos 30 años hemos tenido crisis y épocas de bonanza, pero es el mejor dato de los últimos 30 años. José Luis, bueno, es que se quiere negar la evidencia. A ver, pues seguimos no. teniendo 1 millón más de parados que cuando entró Rajoy. Es decir, no ha bajado. Seguimos teniendo 1 millón más. Fíjate si tiene trabajo que hacer. Simplemente para llegar al nivel de parados que tenía cuando ganó las elecciones diciendo que iba a acabar con el problema del paro. Sin tener en cuenta además que hay otro dato curioso, que el otro día salió en las cuentas precisamente, son los típicos datos que aparecen de vez en cuando, sobre el tema de los movimientos migratorios. Resulta que hay 189.000 españoles que han emigrado en edad laboral, es decir, son 189.000 personas que se han borrado de la lista del paro, porque se han ido de este país. No quiere decir que no estén parados, desde luego en este país no figuran en la lista del desempleo, 189.000. Ditas cifras, por cierto, que dieron al mismo tiempo y por separado en 2 ruedas de prensa distintas el Servicio Exterior y el Ministerio de Trabajo. Curioso. No se pusieron de acuerdo, pero es curioso que lo dieron. Por tanto, es normal que este secretario general diga que, vamos, si yo fuera secretario general, lo primero que diría es que cambie la reforma laboral, porque eso es lo que está esperando el votante de izquierdas. Está claro, el votante de derecha no va a decir Pues que nada, no la cambie. Pues seguía así, seguía No, así. perfecto, vaya sí, a que- gobernar. se hubiera dicho, Es que si se igual quiere se hubiera que- dicho que se anula la LOMCE, Igual lo dirá. La hubiera aplaudido, yo lo La hubiera dirá, aplaudido directamente. lo dirá porque está en el programa del PSOE. Es decir, y lo del concordato no es, primero, es una seña de identidad, no es tampoco cosa pequeña. Es decir, eso tiene repercusiones en la vida cotidiana importantes. Has dicho la LOMCE. La LOMCE trasuda influencia de la Iglesia Católica. Muy bien, si hay un partido confesional, el partido PP, quiere hacer una ley educativa donde trasuda catolicismo, pues está en su derecho. ¿Sus votantes les parece bien? Muy bien. Pero los que no somos votantes de derecha y no somos defensores del catolicismo en las aulas, pues tenemos derecho a pensar que algún día pues cambiemos la ley educativa, por lo menos en ese aspecto, y se revise profundamente el concordato, porque tiene Es un mejor privilegio. implantar el Islam en las aulas. No, mucho ninguno. mejor que el catolicismo. Ninguno. No. Pero vamos, yo Mira, creo que la los nota lo que dice lo- es que se tenga en cuenta la nota de religión. Entre otras cosas. Vale, Eso pero- es una cosa. Vale, pues es que la religión, desde mi punto de vista, y solo me represento a mí, mi opinión es que debería ser obligatorio estudiar religión en el colegio. No, sí, me parece muy bien. Ojo, no la religión católica, No. ni la judía, ni la musulmana, no, la religión. Y todas las religiones. Y que uno sepa qué dice cada una de las religiones. Y conocer la historia de las distintas religiones, porque muchas guerras, la mayoría de las grandes guerras que se han producido en la historia, han venido por motivos religiosos. Mira, lo que está pasando en Oriente Medio, Lo que- principalmente lo que- es por motivos lo- religiosos. Los que de verdad creemos en el Estado, no digo ya el Estado laico, que es impensable en España, sino un Estado que no tiene religión oficial, que eso sí dice la Constitución española. Yo me gustaría tener un Estado laico, sé que eso no lo voy a conseguir, al modelo francés, pero al menos, ¿será? Lo que yo no quiero son catequistas, imanes o rabinos en las aulas. A mí no me importa que se dé cultura religiosa, como una asignatura que la den los profesores de historia o los profesores de filosofía. Lo que no quiero son catequesis de ninguna religión, de ninguna. Esa es mi ilusión. Claro, está haciendo Ya está, proselitismo. simplemente. de- Que nadie Eso es lo haga que, eso es lo que he dicho proselitismo. yo, ¿no? Que Sí, se sí. estudie la Por historia tanto, de la religión, después cada uno en su casa que Ahí profese va. la que quiera. Eso, yo digo que eso Y yo es soy practicante, vamos, y eso es que algo que tiene la LOMCE, bueno, que ha agravado la LOMCE, pero que ya estaba en la LOE, que estaba en la LOCE, que estaba en la LOCSE, por lo tanto, son 2 leyes del PP y 2 leyes del PSOE que a mí me han defraudado. Es decir, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las 4 leyes en ese apartado, porque las 4, con más o menos matices, mantenían la enseñanza de las religiones. Primero solo de la religión católica, luego se ha ampliado a más. Bueno, yo creo que no, que en la escuela pública, ojo, yo respeto a la privada, que tenga el modelo educativo que quiera. Pero de la pública, entendida en su amplio espectro, no tiene, a mi juicio no debe de haber catequesis. Pero vamos, tampoco es algo que imagino que en los bares esté la gente hablando. Yo José creo Luis, que más le ¿cómo? puede afectar más otras cosas, como por ejemplo en la situación general de la educación, el problema de las becas, el problema de la sanidad,
lo que ha salido ayer, antes de ayer, sobre los MIR. Yo no sé si en este país tenemos especial interés en todo lo que funciona bien, nos lo queremos cargar. De verdad no entiendo exactamente cómo algunas personas quieren pasar a la historia como ministros siendo los peores de la historia de España. Entre el señor Vera y la señora Mato van a cometer un atentado gravísimo a algo de lo que los españoles podemos estar orgullosos, que es el modelo MIR. El modelo MIR son 4 años de docencia en hospitales de gente que salen preparados, bárbaros. Para entrar en un MIR tiene que tener una nota estupenda, para entrar en medicina una nota estupenda, gente que se mata, y que el MIR es una especialización. 4 años. Y ahora de buena primera, a no ser qué genio se le ha ocurrido, viene de educación, pero con el visto bueno de sanidad, de que no, ya no va a ser 4 años de especialización, va a ser 2 de general y 2 de especialización. ¡Qué locura! Entonces no hay tal especialización. Claro, han saltado todas las sociedades médicas como resortes diciendo, es que te cargas el modelo de especialización que funciona de lujo. Porque 2 generales. Entonces, ¿qué pasa? Que los 6 años de medicina ya no valen y tienes que hacer 2 de generalidad en un hospital. Como además si no supiéramos que los MIR se especializan, pero rotan, y aprenden una barbaridad. Bueno, pues eso salió ayer. Eso es una noticia que pasa desapercibida, pero que es lamentable. Es que después viene con el carnet en la boca y lo nombran. Pero todo eso los 2 partidos, es colateral. Lo que digo es como que buen político se ha cosas- llevado arriba a las cuas sus sardinas y ha cambiado de ¿qué tal? tema. No. Yo da igual, yo que cosas como por ejemplo que yo las veo que afectan, porque eso va a afectar a la calidad de nuestros médicos. Por cierto que estamos exportando, dicho sea de paso, entre los 187.000 que se han marchado hay 4.000 Enfermeras. sanitarios, no, en general, médicos, Enfermeras, las enfermeros mejores, muchos, algunos médicos también, pero bueno, gente que hemos formado, porque otra cosa no, Sí, pero sí, hay médicos y hay médicos y enfermeras, más y enfermeros que tal, fisioterapeutas. y fisioterapeutas, etcétera. Depende Bueno, del destino. A Francia, fisioterapeuta. Bueno, José Luis, entonces, ¿a ti lo que te parece que es transparente es que gobierne los menos votados, ¿no? no. Los que elijan los representantes del pueblo, exactamente igual que el presidente del gobierno no lo elegimos los españoles porque es una elección indirecta. Los diputados eligen de entre ellos, eso sí lo dice, a lo mejor. O sea, el sistema de elección que tenéis en vuestro partido, ¿a ti no te parece bien para elegir a los No, perdón, vamos a aclararle. Perdón, es que se me había olvidado, gracias por recordármelo. Perdón, el sistema de elección de mi partido al secretario general lo eligen los delegados. Y lo ha elegido los delegados. Entonces, las primarias, ¿qué es lo que había elegido? Que yo no me he La enterado. primaria es nuestro candidato, tiene que ser refrendado mientras no se cambie la normativa. No, pero el candidato a secretario general. Claro. Vale. Pero si solo gana uno, al Congreso, hombre, es Va raro un que vaya. candidato. Sí, es raro que vaya uno y no gane, ¿no? Paco, sí, por pero muchas es el primarias, secretario por muchos general votos, porque lo ha elegido si el los Congreso. delegados, el día de ayer, Muy bien. los delegados, Pues Pero, el, ¿verdad? el elegido, el Pero- candidato elegido se ha elegido No, con no. el mismo sistema que propone el PP para los alcaldes. Pero es que además son O sea, dos cosas distintas. es una contradicción, ¿no? para Que elegir- parezca bien una cosa y mal otra. Para elegir un gobernante hay una ley electoral, la que hay. Para la elección de un partido o la elección de un presidente de comunidad habrá otras normas y la una no tiene por qué ser iguales que las otras. Es decir, la ley electoral no es vigente en ningún partido político. Los partidos políticos tienen unos estatutos, unos más transparentes, como los del PSOE, otros el dedo mágico, como el PP, otros, curiosamente, a través de los bazokis, como el PNV, que es una cosa muy complicada. Bueno, cada partido tiene el suyo, pero para elegir a los representantes hay unas leyes que son todas las elecciones en España son por vía legislativa. Son los representantes del pueblo los que eligen de entre ellos al presidente del gobierno, al presidente de la comunidad, al presidente de la ¿Y diputación. las leyes se pueden al cambiar? alcalde. Claro. Vale. Y que se cambie, se adopte un sistema igual que el que utiliza el PSOE para elegir a su candidato a secretario general. Que lo hagan, pero no Pues ya un está. decretazo aprovechando una mayoría absoluta temporal claro. un año Es que- antes de las elecciones. sí. Pero vamos a ver, ¿qué miedo Ah, tiene el PSOE a eso? Si es que es mejor. Además, es que me da igual que sea el PP o el No, PSOE. si no tiene Si ningún es que- miedo, es más, vamos a ver, tal como está ahora mismo la el cosa, al- le puede beneficiar. Pero, ¿cuál sería el problema en que, vamos a imaginarnos aquí, que la señora Muñoz hubiera sacado, aquí la mayoría absoluta son 14, ¿no? Que hubiera sacado 12. Y el segundo hubiera sacado 10. Y otro no sé qué, y otro no sé cuánto. La alcaldesa ella. Pero después el pleno no tiene la mayoría. Por eso digo, ¿Cuál es el problema? Ninguno. Se van a tener que poner de acuerdo con la oposición. Si es mucho mejor para nuestra democracia, es mucho mejor, porque se acaba con los rodillos.
Porque ahora el que tiene mayoría absoluta le pasa el rodillo al resto por encima. Pero no te olvides No que, va a cambiar nada, que la es que esa ley, legislación no va a invitar el rodillo. Si alguien tiene 14 concejales en Marbella, va a aplicar el rodillo. Las convicciones democráticas no se cambian con la ley, es decir, el hecho de que el más votado con o sin mayoría absoluta sea el alcalde no va a cambiar ni los rodillos ni los partidos bisagra. No va a cambiar nada, es una estrategia estrictamente partidista para el resultado de una elección europea que se han asustado. Y han visto que pierden Madrid, que pierden Valencia, que pierden Málaga, que pierden Sevilla. Se han asustado. Porque en ese sitio no son los más votados con mayoría absoluta. Ojo, no serían los más votados tampoco. Porque Pero Málaga, José Luis, que lo pierden, ¿por qué? Bueno, es que no, volvemos, a ver, te traiciona déjame- tu subconsciente, perdona, te déjame- traiciona tu déjame subconsciente. terminar, Lo déjame pierde terminar. porque como no tiene mayoría absoluta, ya todos los demás van a pactar para que no gobierne el PP. O sea, todos contra el PP. Eso es una cosa muy transparente, muy déjame- democrática y además que tiene mucho sentido, pero eso es democrático, que Paco. un socialdemócrata, que un socialdemócrata ¿Pero por qué no es democrático? gobierne con alguien de la ideología bolivariana de Podemos. No, o Me con parece alguien- una cosa, o con- vamos, o con súper alguien- normal y transparente, o claro. con alguien Pero mira, que ¿Cómo va a apoya- aplicar el programa? ¿Cómo vas a aplicar tu programa? Pero ¿por Es qué- imposible. pero Mira, ¿por Paco, qué lo te voy a aclarar pero una ¿por qué cosa. lo- pero ¿por qué Déjame- lo planteas así? Termino la reflexión. Eso es El Partido demagógico, Popular eso no es así. lo ha adoptado, si lo adoptara ahora, difícilmente podría entrar en vigor para las próximas municipales, porque tendría que tramitarlo por trámite de urgencia, lectura única, ya sería el ridículo del mundo mundial. Pero en fin, podría a lo mejor, haciendo uso de esa prerrogativa del famoso la ley, el decreto ley que ha modificado 53 leyes, cosas así, el estilo democrático del PP. Bien, supongamos que lo haga. ¿De dónde le viene? Mira, si se trasladaran los resultados de las europeas que tanto terror han dado al PP, pues hay capitales, por ejemplo Madrid y Valencia. En Madrid sería el más votado, en Valencia no, ni en Sevilla, ni en Málaga. Las perdería porque el más votado sería otro. Por lo tanto, hagan lo que hagan, las pierden. Y en Marbella. Ni en Marbella. Pero bien, pero el problema ¿cuál No, es? porque si el alcalde Pepe primero, Bernal, que no es eso. y ya está. Vamos a ver. Porque esa no es la razón del discurso. Pero vamos a ver, el discurso, lo que han hecho ellos ha sido una interpretación de mi juicio errónea y absolutamente partidista en ese aspecto. Porque es que luego se puede dar la paradoja de que, sigamos con el caso de Marbella, el más votado es otro partido que no es el PP. Pues ya ha hecho un pan como una hostia, con lo cual el PP no puede hacer eso que tanto le gustaba de cogerse de acuerdo, ponerse de acuerdo con USP, con no sé cuánto, con UCD, con el CDS, con quien sea, con tal de descabalgarlo. Teóricamente no lo podría hacer, sería el más votado el otro partido, supongamos que el PSOE. Pero es que como si la ley no altera el reparto de escaños y utiliza lo de la famosa prima, a la siguiente ocasión le meten una moción de censura y entonces lo que estamos generando es una perpetua inestabilidad, porque ese partido que PP tendría 12 escaños, utiliza la cifra que tú has dicho. Por lo tanto, los demás, pues tienen 15. Es que al día siguiente le está metiendo una moción de censura. es que lo que ¿Qué hemos ganado? lo que es Nada. terrible es la inestabilidad. A ver, atiéndeme En un cambio, de la otra momento. manera, habría un pacto de gobierno, supuestamente, donde gobernarían los que tienen más representación popular, porque la suma de representación popular de los dos es mucho mayor que la de ese partido, mucho mayor, y se obligarían con un pacto que, por menos por decencia, sería público. O sea, lo que para elegir bueno. el presidente del gobierno tácitamente se hace, que es el partido más votado, es el que propone al candidato a la presidencia del gobierno y es el que siempre, desde que yo tengo uso de razón, ha gobernado en España el partido más votado, Porque ha tenido siempre, Porque ha tenido suerte. siempre, Sí, por- porque ha tenido Porque ha suerte, habido ¿no? suerte. Porque Sí, no sí. se ha fraccionado el Parlamento. Por los Hombre, pelos, vamos, pero... yo te ¿quién, digo una con quién cosa, tuvo que mira. pactar las cosas Yo- Aznar en su primera Juanma, en su yo primer mandato? Si me permitís, pero que no sea fraccionado yo voy a hablar lo por- suficiente como para que se plantee. No, es que yo quería decir una cosa. Yo he repetido un montón de veces que el Partido Popular estaba haciendo una reforma de la Constitución encubierta. Lo vuelvo a repetir. Todo este tipo de medidas que no son consensuadas son una reforma de la Constitución encubierta. Las medidas de reforma de la ley electoral, sea a nivel que sea y afecte a quien afecte, hay que Pero, consensuarla. o sea, no es constitucional cuando no Es la constitucional, perdón, no, o es inconstitucional constitucional. cuando No, yo cuando no he dicho que no sea las constitucional. Yo no he no, dicho que es, no es una reforma de la Constitución cuando la hace el PP y no las pacta con la oposición. Y cuando la hace la oposición, cuando la hace el PSOE y no la pacta con los demás, entonces no. ¿Quieres que te ponga un ejemplo de una reforma de Yo la te voy a poner un Constitución? ejemplo, la ley del aborto la modificó No. el PSOE y modificada estaba. Vamos a ver.
Perdón, con solo 2 votos en contra y la abstención del PP. Es decir, no comparemos. En la ley del aborto que hizo el pero no es lo PSOE, mismo. le apoyó Pero toda la está Cámara, comparando cosas toda que no la son. Cámara, menos 2 personas de confesión católica del PP que tenían derecho y votaron en contra, y el resto se abstuvo. No, del PSOE no. El PSOE no votó nadie en contra de la ley del aborto, ni siquiera los católicos. Fueron 12 del PP, además son conocidos, y además hicieron muy bien y lo dijeron, cosa que les honra. Exactamente igual que hubo personas del PP que votaron a favor, como Cele Villalobos. Y la mayoría se abstuvo. Es decir, la ley del aborto es mal ejemplo has puesto, porque ahí sí hubo toda la Cámara. La de educación. Igual. Bueno. Otro ejemplo También, malo. no, pactadísima Igual. con el PP. No, con el PP no. Pero el PP Toda se abstuvo, la Cámara. Paco, pero el PP se abstuvo. Toda la Cámara. El PP se quedó Pero solo. El PP se abstuvo. Solo en Porque la el oposición. PSOE, No votó porque el en contra. PSOE no es capaz de abstenerse. El PSOE es todo, no. Todo, no. Todo, no. Es así. Pero vamos. Eso no va que irse al diario de sesiones y ver todas las leyes que ha propuesto el Partido Popular déjame que y termine. a ver cuál ha votado a favor el Déjame PSOE. que termine el Una discurso. o ninguna. Déjame que termine el discurso. Perdona. Este tipo de reformas que son de leyes orgánicas, en teoría deberían ser consensuadas. En el caso de la ley De educación, por ejemplo. No. En el caso de la ley electoral, una reforma de la ley electoral o se consensúa o qué es lo que estamos haciendo. Si una ley Porque orgánica la ley tiene un electoral- trámite determinado Claro, pero y no lo puede hacer partido pero con... la ley electoral, igual que la Constitución, Pero tú eres son de las partidario de que primeras leyes haya que un se aprobaron y no se consenso había modificado en una ley sustancialmente electoral, ¿no? nada. No, Nada claro. más que en la Es que si no, ¿cómo se llama? En las llega el circunscripciones que próximo se y lo pusieron todo el cambia, mundo sí. de acuerdo para reducirla. Bueno, se han hecho reformas de la nos vamos. Constitución. Sí. Un momento. Se han hecho reformas de la Constitución consensuadas por el PSOE y el PP en la limitación presupuestaria Correcto. del déficit Y porque presupuestario. impuesta por Europa. Bueno, ¿Vale? no sé, Porque si no, no se ponen de no, acuerdo los dos. podían ¿vale? haberse Es que- podían no haberse Pero puesto bueno. de acuerdo. Bueno. Y ahora, espérate, que Pepe está diciendo Ya, que ya, no vayamos, si es que y yo saben lo quiero que- hacer solo un comentario. Venga. Yo vivo en Miraflores, en el barrio de Miraflores, y teníamos a punto de abrirse la piscina, lo único que faltaba es que adecentaran el exterior. Bueno, pues ahora estamos de obra. Nadie sabe por qué ni cómo. Repito lo mismo que hablamos el otro día del proyecto de soterramiento, del proyecto de la estación de autobuses de San Pedro, de todos los proyectos que se hacen últimamente. No hay información pública, no hay consenso, no hay transparencia. Eso es transparencia. Se va a cambiar el uso, la forma, lo que sea. Se coge y, por lo menos, a los grupos políticos municipales, para que lo critiquen, porque no es para que le den el parabién, para que lo critiquen y lleguen a un acuerdo, por lo menos ponerlo No a, los, encima de la no mesa. a los demás grupos políticos, a los la ciudadanos gente. que van a disfrutar. Yo ahí no puedo estar a la más de acuerdo gente. contigo. La comunicación que está haciendo el Partido Popular aquí en Marbella no es, o el equipo de gobierno, por separar el equipo de gobierno del partido, no es buena. Más bien al contrario, es mala. Yo creo que están comunicando las cosas mal. Hay cosas que hacen bien y las comunican mal, y al final, como las comunican mal, pues se vende mal y la gente piensa que se han hecho mal. Tienen un grave problema en la comunicación y en la forma de hacer las cosas. Bueno, yo creo que además Yo de no la entiendo comunicación. que una piscina que se empezó la obra hace 4 años, todavía 4 o 5 años, ya no sé el tiempo, no está abierta. Según me han dicho, es que van a ampliar y van a poner más cosas aparte de la piscina original. No lo sé exactamente. A mí lo que yo creo que no es un problema de comunicación, un problema de gestión, porque en el caso que ha sacado Paco de la piscina, a mí lo que me han dicho, por cierto me lo ha dicho un miembro del, no sé si sí, del equipo de gobierno, claro, del concejal del Partido Popular, comentándolo así tal, es que fundamentalmente decir, la piscina la construyen de acuerdo la Junta y el Ayuntamiento, con unos requisitos, la pagan entre los dos, se termina, se le hace entrega al ayuntamiento para que la abra y listo, y entonces el ayuntamiento, en vez de abrirla él por sus propios medios, a través del patronato de deporte o lo que se llame ahora, decide dárselo a un privado, a un particular mediante una concesión, y ese privado se queda con la condición de hacer una modificación, de tal manera que ya no es lo que me han dicho, ya no es una piscina para el usuario normal, sino que va a ser una piscina con gimnasio, con spa y con no sé cuánto. Para lo cual, entonces, por un lado, le ceden los terrenos que están al norte de la piscina para hacer ahí el gimnasio, no sé cuánto, el spa, y los baños y la sauna, lo cual es una ampliación,
podría ser un anexo sin alterar la piscina, pero es que lo sorprendente y lo que está indignando a la gente es que están demoliendo y rompiendo la piscina por dentro para quitar el graderío y para quitar todas las instalaciones anexas, para colocar ahí otra cosa que un particular para su negocio le viene bien colocarlo. Y mientras la piscina que hemos pagado nosotros, porque antes me han corregido, la ha pagado la Junta del Ayuntamiento y me han corregido, dice, no, lo hemos pagado nosotros con nuestros impuestos. Buena corrección que me ha hecho Marta, es verdad, da igual de dónde venga el dinero, lo hemos pagado nosotros. Nosotros hemos pagado ahí 3 millones de euros en una piscina que sigue cerrada y que ya parece que se va a abrir, y es que optar por ese modelo de gestión significa pues otro año de obras. No entiendo, y sobre todo además que cambia el objeto, ya no es la piscina donde los vecinos pueden usarlo, los equipos nadar y el waterpolo por ese, no, ya va a ser una piscina, spa, no sé cuánto, ya es otra cosa. No, el spa yo creo que está en la parcela al norte de la piscina, pero vamos, yo soy un gran defensor de la empresa privada, como no puede ser de otra forma, soy empresario, pues, pero si las instalaciones deportivas o de cualquier otra índole municipales las van a gestionar empresas privadas, el personal municipal se lo tendrá que quedar a esta empresa privada, ¿no? No lo sé. Yo que no soy partidario de eso. Yo creo que si la empresa privada ve que en la piscina hay negocio, si yo me pues quito que una gestión, empresa privada construya una piscina, como han hecho algunos, hay gimnasio y tal y cual, y lo utilicemos, las instalaciones públicas, que las gestione la administración pública por vías indirectas si quiere. Pero lo que no tiene sentido es algo que se ha pagado con impuestos, cedérselo a una persona que además altera el proyecto. Bueno, si hay tanto interés en hacer que... Pero José Luis estará conmigo en que lo normal es que si una empresa, la que sea un centro comercial, tiene sus limpiadoras y de repente se pone de acuerdo con una empresa de limpieza, esa empresa absorba a este personal de limpieza, ¿no? Claro, porque si no, le sobraría al centro comercial la limpiadora. Son construcciones de primera línea, o sea, nuevas, y no tiene personal, y entonces se presentan unos concursos y se lo lleva el mejor postor, digo pero yo. Lo normal es que si se va a hacer un concurso y una adjudicación, lo normal para no consumir recursos públicos, porque yo cuando me he presentado a algún concurso ha sido así, es que yo me he presentado y si lo he ganado he puesto yo mi dinerito, he hecho la infraestructura y la he explotado durante una serie de años. Ya sabes, ciudadano de Marbella, que el uso público de esa instalación deportiva, si lo lleva el ayuntamiento a lo mejor te cuesta 1. Si lo lleva una empresa privada te va a costar más, seguro. No, en eso estoy totalmente en desacuerdo contigo. La gestión privada siempre es más barata que la gestión pública. Siempre. No, digo yo Siempre. por usarla. Pues no dicen eso los resultados, por ejemplo, de los servicios de basura. Por usar los servicios. O los de limpieza. Yo no digo, yo te entiendo. En más eso sí caros. estoy de acuerdo contigo. En la atención de eso, la empresa privada lo va a llevar mejor que el ayuntamiento, lo digo así, abiertamente. Ahora, ¿quiénes perdemos? La ciudadanía, que en vez de llevarlo el servicio público, el ayuntamiento, los precios estarán tasados. lo lleva una empresa privada. Si hay una adjudicación estarán los precios tasados y la empresa esta no tendrá que poner los precios que estén publicados. Los que ha puesto la empresa, porque tenían posibilidad de presentar. Para terminar, que la estación de San Pedro, yo esta mañana he estado en San Pedro, que hacía días que no iba, están limpiando las parcelas alrededor del colegio. Luego, el proyecto municipal va para adelante, a pesar de que tiene una plataforma en San Pedro totalmente en contra. También salió en prensa la semana pasada que ha firmado un montón de gente a favor también Vamos a no hablar de quién ha firmado, para no entrar en... Paco, te lo dije el otro día, desconozco el tema ese y no sé si es bueno, malo o regular que vaya allí. Yo lo que sí sé que es un tema que se tenía que haber solucionado. Yo no entiendo al equipo que a San de Pedro gobierno. le hace falta una estación de autobuses, eso y es... se ha enconado de tal forma... Eso que está clarísimo. va... Yo no sé si es el sitio, si es la forma, si eso ahí no entro. Pero Bueno, ¿qué le hace falta a San Pedro? Desde Que luego. paséis un buen mes de agosto, que os bañéis mucho en las piscinas, ¿no? En la playa, ¿no? La playita. Y como siempre agradeceros el estar aquí un lunes más. Y lo dicho, hasta dentro de 2 meses. Y a ustedes también las gracias por seguirnos. Buenas noches y hasta septiembre.